الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció unos meses sobre otros e hizo que Ramadán sea el mejor de los meses. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone por culpa de sus pecados, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sea con él el día que nació, el día que muera y el día que sea resucitado, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, por la bendición de Allah nos volvemos a encontrar una vez más para así estudiar el Islam, para así seguir aprendiendo nuestra religión, porque ciertamente el mejor tiempo en el que uno puede dedicar su esfuerzo, su trabajo y su ocio es en estudiar y conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay mejor cosa en la que uno puede invertir y dedicar sus horas, su vida, etc. es para conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y nosotros seguimos conociendo a Allah subhanahu wa ta'ala, queremos seguir conociendo a Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso seguimos hablando y explicando Ayatul Kursi, seguimos hablando y explicando de la mejor ayah que hay en el Corán el Karim. Ayatul Kursi hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayatul Kursi hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Y hoy tenemos la quinta clase sobre Ayatul Kursi. El Ramadán pasado tuvimos 4 clases. Hoy es la quinta clase de 12. Ayatul Kursi se explica en 12 clases. Ayatul Kursi, solo una leya, se explica en 12 clases. Nuestros sabios la explican en 27 clases. Nuestros sabios Ayatul Kursi la explican en 27 clases. De 1 hora cada clase. Nosotros solo tenemos unos minutos, he querido resumirlo y lo hemos puesto en 12 clases. Hoy es la quinta clase de Ayatul Kursi. Y, alhamdulillah, por experiencia en algunas mezquitas le hemos explicado ya durante 3 años, hemos explicado Ayatul Kursi por completo en 3 años. Cada año 4 clases, pues 4 por 3, 12. De las mezquitas que ya hemos explicado todo Ayatul Kursi es la mezquita del barrio real, Masjid Muhsinin. Ahí le hemos visto por completo Ayatul Kursi durante 3 años. Lo mismo la mezquita de las Palmeras, también durante 3 años hemos visto
Ayatul Kursi por completo. Y en esta mezquita, alhamdulillah, estamos en la mitad. Inshallah, si Allah nos da vida, pues la explicaremos también aquí. ¿Por qué repetimos? Porque es parte del Islam repetir los conocimientos más importantes. Es parte del din repetir lo más importante, para que la gente no se olvide nunca de ello. Y si quieres un ejemplo y un dalil, fíjate, Allah nos ordena repetir Surat al-Fatiha todos los días en nuestro salat. Surat al-Fatiha siempre la tienes que repetir. Estamos obligados a repetir Surat al-Fatiha. ¿Por qué? Porque es importante, porque es parte de la costumbre, de la sunna de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando algo es importante nos ordena repetir y repetir. Y como Surat al-Fatiha tiene cosas importantes, habla de adorar a Allah, de pedir ayuda en él, de ser guiado al camino recto, no el camino de los desviados y demás. Por eso se nos repite y se nos ordena repetirlo siempre. Nos metemos en la clase de hoy. Tienes que saber, hermano y hermana, en esta clase hoy vamos a mencionar dos reglas muy importantes sobre los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sanadkuru qa'idataini min qawa'id al-asma' wal-husna. Dos reglas de las reglas que tienen que ver con los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tienes que saber, hermano y hermana, que lo único que te ayudará a alejarte de los pecados, a no caer en el haram, a ser feliz en la vida, es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Es lo único que ayuda a estar protegido del mal. No penséis que lo que ayuda a estar protegido del mal, es no salir de casa y ya está. Me quedo en la casa encerrado y ya está. Yo nunca voy a hacer haram. No. Puedes estar en la casa y hacer el haram con tu mente. No hace falta salir a la calle ni ver nada, ni nada por el estilo. Lo único que te protegerá de hacer el haram es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso los sabios, como conocen a Allah, ellos le temen y siempre están protegidos de las tretas, de las trampas de Shaitán. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ciertamente los que más temen a Allah de la gente son los sabios. ¿Por qué son los que más le temen a Allah subhanahu wa ta'ala? No es porque ha estudiado en una universidad o porque todos dicen que es sabio, no. Porque conocen a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuanto más conoces a Allah, más le temes, más le admiras, más te quedas asombrado ante Él, más le amas, etcétera, etcétera. Y por poner un ejemplo en la vida cotidiana, tú a una persona, cuanto más la conozcas, y si te han hablado bien de una persona, dices, mashallah, me han hablado bien de fulano, de tal, pero cuando coincides con esa persona de la que te han hablado bien, en una boda, en una aqiqa, en una cafetería, te sientas con él y hablas y lo conoces más y dices, mashallah, cuanto más lo conozco, más lo quiero a esta persona. Es mejor de lo que me han contado sobre él, es mucho mejor de lo que me han contado sobre él. Walillahi al-mathalul a'la. Y lo mismo, y más aún y de la forma más perfecta, pasa con Allah. Cuanto más lo conoces, más le quieres y más te asombras. Y tienes que saber que los nombres de Allah, los nombres y atributos de Allah, al-Asma' Allah al-Husna, los nombres y atributos de Allah, el conocerlos, eso es lo que alegra a los corazones, es lo que te da felicidad a los corazones. Y es suficiente honor saber, es suficiente motivo para querer conocer los nombres de Allah y sus atributos, el saber que el conocimiento es algo importante en el Islam. El conocimiento, el ilm, el que alguien estudie y aprenda, es ya algo bonito, algo importante. Pero si sobre lo que estudia es sobre Allah, es mucho mejor ese ilm. Si el ilm es importante, entonces el ilm sobre Allah es muchísimo más importante y lo mejor de todos los ulum que existen, de todas las ciencias que existen. La mejor es la ciencia que se dedica a conocer a Allah. Es mejor que conocer el halal y el haram. Imagínate a alguien que estudia fiqh. Esto es haram, esto es halal, hay que rezar así, hay que hacer el wudú así. Y otro, lo que estudia, ¿qué es? No estudia el salat ni el wudú. ¿Qué estudia? Ni el hajj ni el zakat. ¿Qué estudia? Estudia a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se llama así y significa tal. Allah de sus atributos es esto y significa tal. Ese es mejor que el que estudia el halal y el haram y el fiqh. ¿Por qué? Porque estás hablando de Allah, porque estás estudiando a Allah subhanahu
wa ta'ala. Es importante también estudiar los Asma Allah al-Husna, porque Allah nos ordena muchas leyes del Corán estudiar sus nombres. Y es suficiente motivo para estudiarlos. Allah nos ha ordenado conocerle y estudiar sus nombres y sus atributos. Por ejemplo, dice Allah en el Corán: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dice Allah en el Corán: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dice Allah en el Corán: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dice Allah en el Corán: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, وَاعْلَمُوا أَنَّ, مثلا, la primera ley que he mencionado, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Saber, aprender, conocer. وَاعْلَمُوا es fi'al amr, es una orden. Nos dice وَاعْلَمُوا, aprender, saber que Allah es Ghafur Rahim. Entonces yo como musulmán tengo que aprender y saber qué significa Ghafur y qué significa Rahim. Nos dice Allah también: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y saber, aprender, estudiar que Allah es Sami', el que todo lo escucha, Alim, el que todo lo sabe. Nos dice también Allah: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Y saber que Allah es el más opulento, el más rico, etcétera, etcétera. Y nos dice: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Y saber, estudiar que Allah está con los temerosos, con los muttaqin, con los que le temen, etcétera, etcétera. Por tanto, Allah mismo nos ordena esto. Y en estas leyes aprendemos dos beneficios. La primera es que es obligatorio para todo musulmán aprender y conocer los nombres de Allah. Es obligatorio. Wajib. ¿Por qué? Porque dice wa'lamu. Y ya'lamu es fi'al amr. Y es un verbo imperativo en español. Y si es un verbo imperativo, es decir, es una orden. Y si es una orden, significa que es obligatorio. No puedo decir: no, es que yo, hermano, es que no tengo tiempo, que es... No, Allah te lo ordena. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si Allah te lo ordena es porque tú puedes. Si Allah te ordena aprender, conocer sus nombres, es porque tú puedes. Nos dice también Allah, el segundo beneficio que aprendemos de estas leyes, es que Allah ama, quiere a quienes estudian sus nombres, a quienes conocen los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ama a esta gente. ¿Cómo lo sabemos que Allah los ama de estas leyes? Porque Allah lo ordena. Allah todo lo que ordena es amado por Él. Si Allah nos ordena algo es porque Allah lo quiere. Allah nos ordena tratar bien a los padres. Entonces es porque Allah ama a quien trata bien a los padres. Allah nos ordena tratar bien a nuestras mujeres. Entonces Allah ama a los maridos que tratan bien a sus esposas. Allah ama a los niños que hacen caso a su profesor, porque el profesor quiere lo mejor para ellos, el sheikh, el maestro, el que les enseña el Corán o las ciencias. Entonces el ser bueno significa que Allah los quiere también. Allah ama a quien dice la verdad, ordena decir la verdad, Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah ama también a los que dicen la verdad. Lo mismo con los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Es importante también conocer los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, estudiarlos, por eso los estamos estudiando, porque es parte de los pilares del imán en Allah subhanahu wa ta'ala. El conocer sus nombres y atributos es un pilar de los pilares del imán en Allah. Porque el imanu billah lahu arba'atu arkan. El imán en Allah tiene 4 pilares. Tú no te consideras que crees de verdad en Allah hasta que cumplas 4 cosas, 4 pilares. Tú puedes decir: sí, amantu billah. Tú puedes decir muchas veces: amantu billah. Yo creo en Allah. Pero si no tienes estos 4 pilares, no te consideras que crees en Allah. Primer pilar. Ar-ruknul awwal. Primer pilar. Creer que existe. Tenemos que creer, estamos seguros de que Allah existe. No es alguien que no existe, Allah existe. Nos levantamos a rezar. Por tanto, lo digo rápido, es decir, lo repito: el imán en Allah tiene 4 pilares. El primero, tienes que creer que existe. El segundo, tienes que creer que Él es el único que merece ser adorado. El tercero, tienes que creer que Él es el creador de todo, el que sustenta, el que da la vida, da la muerte, etc. Y el cuarto, tienes que creer que Allah tiene nombres y atributos. Con nombres, todos lo sabes, es decir,
que entre sus nombres está Allah, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Aliyu, Al-Azim, Al-Karim, Al-Tawwab, etc. Y con atributos me refiero a las características de Allah, es decir, que Allah ve, Allah escucha, Allah sonríe, Allah habla, Allah desciende, etcétera, etcétera. Por tanto, el conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, el conocer sus nombres y atributos es parte del imán en él, porque es uno de los 4 pilares, por tanto es importantísimo. Y también tenéis que saber que es parte también del tawhid, es parte del tawhid el conocer los nombres de Allah, porque el tawhid son 3 tipos. La unicidad de Allah, hay que creer que Él es el único que merece ser adorado, que Él es el creador de todo, etc. Y Él el que tiene nombres y características, Allah subhanahu wa ta'ala. También es bueno conocer los nombres de Allah, hablar de esto, de los nombres y atributos, porque eso es lo que nos va a llevar al paraíso. Porque conocer los nombres de Allah, la recompensa que tiene es el Jannah, es el paraíso. ¿Cuál es el dalil? Dijo el profeta, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. En español dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, para que veas lo importante que es conocer y hablar de los nombres y atributos de Allah. Dice el profeta, Allah tiene 99 nombres, es decir, de los que conocemos nosotros en el Corán y la Sunna. ¿Por qué? Porque Allah tiene muchos más que 99, pero lo que conocemos en el Corán y la Sunna son 99. Dice, Allah tiene 99 nombres, 100 menos 1. Quien entienda su significado, los memorice y adore a Allah con estos nombres, entrará al paraíso. Fíjate, man ahsaha dakhala al-jannah. Quien memorice esos nombres, entienda qué quieren decir esos nombres y adore a Allah con esos nombres, entrará al paraíso. Fíjate, el profeta nos dice que conocer a los nombres de Allah te hace entrar al paraíso. Por eso estamos hablando, queremos hablar de los nombres de Allah. Y por último, es importante hablar de esto, de los nombres y atributos de Allah, porque hay muchas sectas que se han desviado en esto, en los nombres de Allah. Hay sectas que te dicen Allah no tiene nombres y no tiene atributos. El Jahmiyya, el Mu'tazila, etc. Este tipo de sectas te dicen Allah no tiene nombres y no tiene atributos. Allah no escucha, Allah no ve, Allah no habla, Allah no es generoso, Allah, esos son solo metáforas, esos son solo nombres nada más, pero no significan nada. Hay sectas que dicen esto, pero nosotros, la gente que cree en la Sunna, que sigue, la gente de Ahlus Sunna wal Jama'a, tenemos que creer que Allah tiene nombres y tiene características, tiene atributos, y no ser como estas sectas desviadas del Islam. Entonces, en 10 minutos nos levantamos, vamos a mencionar esas 2 reglas que dijimos que son sobre los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. La primera regla dice que القاعدة الأولى من قواعد الأسماء الحسنى تقول أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته ونهايته وكماله. En español, la primera regla nos dice que todos los nombres de Allah son hermosos, son bellísimos, son los mejores. Todos los nombres de Allah, Allah no tiene ni un solo nombre que sea feo, que sea malo, que sea negativo o que tenga un significado así, asá, no. Todos los nombres de Allah tienen el mejor significado, son bellísimos, son preciosos, son hermosos, son los mejores. Los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Balighatun fil husni ghayata. Han llegado hasta la perfección de belleza. No puede haber algo más bello que estos nombres, no existe. Balighatun fil husni ghayata significa que han llegado ya a la cúspide de la belleza. No existe belleza después de eso. Los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Y con el ejemplo nos entendemos qué quiere decir esto. ¿Y cuál es el dalil antes de seguir? Dice Allah en el Corán: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Y Allah tiene los bellos nombres, los más bellos nombres, así pues suplicad a Allah a través de estos nombres. Por ejemplo, hay una persona que se llama Karim. Entre nosotros seguro conocéis a muchos hermanos que se llaman Karim. Pero vamos a compararlo con Allah.
Él se llama Karim. Y a lo mejor nunca... Karim significa generoso, Karim, generoso. A lo mejor esa persona nunca ha ayudado a un pobre, es el más tacaño que hay. Se llama Karim, pero nunca ha ayudado a nadie. Pero Allah se llama Karim, el Karim, pero Allah ayuda a todos. Es el más, no existe generoso más que Él. Nos da aún sin pedir. Allah te ha dado ojos, vista, oído, y tú no se lo has pedido. Tú estabas en el vientre de tu madre y Allah, tú al nacer te has encontrado con ojos, con boca, con manos, y tú no se lo has pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es generoso sin tú pedir. Mucha gente solo es generoso contigo a cambio de algo. Vas a la cafetería o al restaurante, te dices, hoy invito yo, pasado mañana invitas tú. Es decir, todo a cambio de algo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos da sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él es el Karim. Por tanto, fijaos, imagínate que ese Karim sí ayuda a la gente. Vamos a compararlo con Allah. Es generoso ese Karim, pero nunca será generoso como Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ha llegado a la perfección en la generosidad. Ese Karim a lo mejor se cansa. Si una persona viene 2, 3, 4 veces pidiéndole, ya está. Le dice, solo me conoces a mí. Vete y pide a otro, solo me conoces a mí. Allah subhanahu wa ta'ala todos los días, a todas horas, a todos los segundos, toda la gente le pide. Toda la gente le pide que le dé y Allah no se cansa. Por tanto, fijaos qué perfecto es Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso cuando nosotros conocemos a Allah, le queremos más. Fíjate cómo un simple nombre, el Karim, te ha hecho ver todo lo grandioso que es Allah subhanahu wa ta'ala, el Karim. Por tanto, de sus nombres es que son todos perfectos, hermosos y no tienen ninguna imperfección, o debilidad. No tiene ninguna imperfección o debilidad. No significa nada malo. Todos los nombres de Allah significan lo mejor. Y cuando son mencionadas a solas, significan lo mejor. Pero si son mencionados junto con otro nombre, ya es el doble y el triple. Nur ala nur. Por ejemplo, Allah, imagínate que menciona wa huwa Allah. Wa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Huwa Allah. Ha mencionado este nombre a solas. Huwa Allah. Y significa lo mejor, es decir, que Él es el único que merece ser adorado. Pero si menciona ese nombre junto con otro, significa ya perfección, belleza, más belleza, nur ala nur. Por ejemplo, muchas aleyas de Allah nos menciona وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Junto. El-Aziz significa el poderoso. El-Hakim significa el sabio. ويدل على ثبوت الحكم والحكمة لله تعالى. الحكيم يدل على ثبوت الحكم والحكمة لله. El-Aziz significa el más poderoso y el Hakim significa el más sabio. El más poderoso ya es algo bueno, el más sabio ya es algo bueno, pero si se mencionan juntos es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque puede haber personas que tienen hikmah, tienen sabiduría, pero no tienen poder. No puede hacer nada el pobre, no tiene poder, no tiene fuerza, todo tiene a superiores encima de él que le dicen lo que tiene que hacer. Él es inteligente, él es sabio, pero como no tiene poder, no puede hacer nada. Caso contrario, hay gente que es poderosa, pero no tiene hikmah, no tiene justicia, no tiene sabiduría. Entonces de nada sirve ese poder. Oprime a la gente, es injusto con la gente, roba a la gente, roba a la gente, etc. Por tanto, cuando Allah junta وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, significa que Él es el más poderoso y además ese poderío lo usa siempre con hikmah. Allah es justo con todos, no es injusto con nadie, sabe a quién darle, sabe a quién quitarle, sabe a quién dar la vida, sabe a quién que ya abandone esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Esto es con respecto a la primera regla, es decir, Asma'ullah kulluha husna. Y la siguiente regla, y con esto nos levantamos a rezar, la segunda regla sobre los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, dice así en árabe: Asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Asma'ullah a'lamun wa awsaf. A'lamun bi'atibari dalalatiha 'ala al-dhat wa awsafun bi'atibari dalalatiha 'ala al-ma'ani. ¿Qué quiere decir esto en español? Nos dicen los sabios que los nombres de Allah tienen dos cosas. Hacen referencia a Él y además significan cada uno una cosa diferente. Lo explicamos. Todos los nombres de Allah hacen referencia a Él, pero cada uno significa una cosa diferente.
Lo explicamos. Perdón. Al-Ghafur hace referencia a Allah. Al-Tawwab hace referencia a Allah. Al-Ghani hace referencia a Allah. Al-Karim hace referencia a Allah. Al-Hayy hace referencia a Allah. Al-Qayyum hace referencia a Allah. Al-Ali hace referencia a Allah. Pero el Qayyum no es lo mismo que el Hayy. Pero el Ghafur no es lo mismo, no significa lo mismo que el Karim. Por ejemplo, el Hayy significa el viviente, el que siempre ha existido, nunca morirá, ni nadie lo tuvo ni lo originó, siempre existió. Pero el Karim significa el generoso, es decir, cada cosa, cada nombre significa una cosa diferente. Y por eso es que esta ley, Ayat al-Kursi, es la mejor ayah que hay en el Corán. ¿Por qué? Porque solo habla de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos quiere que le conozcamos, para que así le amemos, le temamos, y eso nos lleve a temerle y a no caer en haram. Por eso los sabios, como conocieron a Allah, cuando escuchan a leyes, cuando leen el Corán, por ejemplo, y leen el final de la ley, muchas veces nosotros el final de la ley como que no pensamos mucho en él. Muchas veces leemos وَهُوَ الْغَنِيُّ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Así عادي, pero ellos cuando leen وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ empiezan a llorar. Porque dicen, el Ghafur significa aquel que perdona. Yo he cometido muchos pecados y él aún así es Ghafur, me va a perdonar. El Rahim, es decir, y además me va a tener Rahma. A veces también dice el Rahim y el Wadud también, el Wadud, el que ama. Es decir, Allah te tiene Rahma y encima te ama. ¿Por qué? Porque mucha gente puede tener Rahma con alguien, pero no lo ama. Muchos, a lo mejor, pasa un pobre, yo le doy dinero, pero no significa que yo lo amo. Yo le he dado dinero, es decir, he tenido una rahma con ese pobre, pero a lo mejor yo no lo amo a ese pobre. Pero Allah tiene rahma y te ama, las dos cosas. Allah tiene rahma con nosotros y encima nos ama también. Por tanto, para que veáis lo perfecto, lo grande que es nuestro Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Y con esto terminamos. El próximo martes, inshallah, hablaremos más de Ayat al-Kursi y hablaremos de un tema muy importante, de por qué tenemos que adorar a Allah y no a otro. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece que yo lo adore. ¿Por qué? Entonces eso, inshallah, el martes que viene, porque queremos conocer más a Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.